¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Arrancamos nuestra edición de Asamblea, la edición de esta semana, que tiene como eje motivacional estar en comunicación con el mundo, tratar de comprender que no somos una aldea, que somos una red de interacción universal que nos mantiene permanentemente en debate con los temas que parecen microscópicos desde una perspectiva macro todas las semanas y todos los martes. Tenemos el inicio del programa con el motivacional que siempre nos sirve de arranque en las ediciones de Asamblea. El COVID se presenta como un punto de inflexión en las propias claves del destino del continente. Pone en la balanza temas tan vitales como la salud, la economía, la sociedad y la propia democracia. Se observa desde el organismo que aglutina todas las naciones de la región Bueno, exactamente. Tenemos algunos problemitas con el arranque. Hoy, de hecho que ya empezamos un poquito tarde, se trata de la intención hoy de unir a personas que trabajan en el mundo de la comunicación, del periodismo, que un día, digamos, decidieron confrontarse con esa especie de dilema importante que es seguir en casa o buscar un nuevo rumbo, ¿no? Un dilema y una decisión más bien que es absolutamente respetable y admirable porque se trata de enfrentarse a desafíos de un nivel de incertidumbre que a veces es importante, pero con calidad y con talento eso lo han superado. Se trata de colegas periodistas paraguayas que se encuentran en diferentes regiones del mundo con las cuales dialogaremos en el transcurso de esta noche. Hola, soy Majo Centurión, les saludo desde Asunción, Paraguay, y les invito a pasar lista de la asamblea de esta noche. Caló Brady Apotinatina. Muy buenas noches desde Atenas, soy Leticia Peralta y les saludo desde la cuna de la democracia, aquí en la ciudad de Atenas, donde hay 7 horas de diferencia con Paraguay, son las 3 de la mañana y ya estamos prestos para iniciar la asamblea. Muy buenas noches, mi nombre es Gabriela Romero, les saludo desde Chillán. A 400 kilómetros al sur de Santiago de Chile, les doy la más cordial bienvenida a esta asamblea. Buenas noches, les saluda Lía Milillo, me encuentro en Italia, en la ciudad de Pisa. Tenemos 6 horas de diferencia con Paraguay, son las 2 de la mañana y desde acá decimos presente en la asamblea. Soy Marta García, les saludo desde Berlín, Alemania, y hoy vamos a estar en asamblea y bueno, los esperamos. Hola, soy Belén Mora de La Voz de América y les saludo desde Washington, ciudad considerada por muchos como la capital política del mundo. Manténganse en sintonía que ya iniciamos esta asamblea. Hola a todos, soy Dalma González y ya terminando de cenar uno de los platos más clásicos de Inglaterra, los fish and chips, nos alistamos para ser parte del programa Asamblea. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cecilia Yegros y los saludo desde una de las 10 ciudades más pobladas del mundo, la Ciudad de México, capital inclusiva, cosmopolita y multicultural. Aquí son las 7 de la noche, una hora menos que en Paraguay, ya que tenemos nuestro horario de verano. Y este es un gran momento. Aquí se inicia esta asamblea. Caramba, es intimidante, ¿no? Capital de la democracia, capital del mundo, capital política del mundo, en fin. Con estas señoras del periodismo, corazón paraguayo en el mundo, vamos a dialogar esta noche. Miren con quién estamos de inicio. Estamos con Leticia Peralta, que está nada más y nada menos que en Grecia. Sí, tendremos Grecia en la historia de nuestras vidas, en la historia de nuestra cultura, en la historia de nuestro desarrollo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Leticia. Muy buenas noches, Augusto. Realmente un placer poder estar esta noche con ustedes. Te cuento, como decía anteriormente, son las 3 de la mañana acá en Grecia, así que estuve tratando de intentar dormir, pero bueno, la ansiedad y la emoción, bueno, de poder estar hoy
Así que estamos aquí para poder informar un poquito cómo es la situación, cómo estamos viviendo desde acá y bueno, la verdad que mucho mejor que en otros países, menos mal, la situación está bastante controlada. Ante todo, 1000 perdones por mantenerte despierta hasta esta hora a vos y a otras compañeras que estarán por ahí. Pero antes viste que muchas de ustedes han trabajado en la tarea de reporterismo para televisión y saben que hay unos 45 segundos que son geniales para decir muchísimas cosas. Así que en esos 45 segundos queremos discurrir, digamos, toda la charla de hoy por cada una de ustedes en cada tema. Pero antes me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue que un día miraste alrededor y dijiste, esto es Grecia y aquí voy a vivir. ¿Y qué estás haciendo allí? Sí, te cuento rapidito, yo vine en el 2015 de viaje y estoy acá porque me enamoré de un griego, esa es la verdad. Ah, bueno. Estuve trabajando 10 años en la televisión en Paraguay, primero en Reguaraní, luego en Unicanal, y bueno, le conocí a este chico, nos enamoramos, me vine a vivir acá, renuncié al canal, y actualmente estoy trabajando ya hace 4 años para lo que es Dell Computers, sería una parte de ventas y marketing, estoy a cargo de 12 personas acá, así que yo trabajo más bien con la parte que es español y también inglés, así que en eso es lo que básicamente estoy con el griego aprendiendo poco a poco. Se nota. Y muy bien. Todavía me cuesta hablar bien. Y muy bien. A ver, allí está en algún lugar de Italia Lía Miliglio, que está también, creo que madrugando por culpa nuestra. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Lía. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Exactamente, acá son las 2 de la mañana en Italia. Yo me encuentro en la región de Toscana, específicamente en la ciudad de Pisa. Ah, mira, es igualmente, estamos hablando de todos sitios absolutamente históricos. Contanos cómo fue que llegaste a ese sitio, que te instalaste allí y qué cosas estás haciendo. Bueno, yo vine en Italia, estoy acá desde febrero, van a ser ya 4 meses, vine para cursar un semestre de mi carrera, estoy en el 5º año de esta magnífica profesión, Ciencias de la Comunicación, y me quedaría acá hasta agosto más o menos, y sí, me tropecé con el coronavirus en medio de esta carrera que vine a cursar acá. Y vamos a hablar un poquito más de eso, un poquito también más tarde. Vamos a México. Qué país que también los paraguayos tenemos muy metido en el corazón, y está allí Cecilia Yegros, colega, no sé exactamente qué hora sería, creo que estamos 1 o 2 horas de diferencia. 1 hora menos. ¿Cómo estás, Cecilia? Qué gusto saludarte. La pregunta de todas, ¿cómo fue que un día dijiste voy a vivir aquí y qué cosas estás haciendo? Bueno, quiero saludarte, Augusto, a vos, a todo tu equipo y a las maravillosas mujeres que están hoy acá en este panel. La verdad es que me siento muy honrada de estar presente con ellas. Y yo vine porque yo había venido en el 2011 un año. Dije, voy a tomarme un año sabático. Entonces, acabé acá en México por cosas de la vida. Estuve un año. Volví a Paraguay y me enamoré tanto de México porque, como decís vos, es como culturalmente somos muy parecidos a México, eso es clarísimo. En muchas cosas somos muy parecidos a los mexicanos, los paraguayos. Y nada, me pareció una ciudad también de muchas oportunidades. Para emprender es una gran ciudad, la Ciudad de México. Entonces, regresé a Paraguay, mi plan era quedarme un año y me quedé un poquito más de 5 meses nada más. Las ansias fueron más grandes y volví a la Ciudad de México, y eso ya fueron 7 años, porque fue en marzo del 2013. ¿Y trabajás en la profesión, Cecilia? Ahora mismo yo trabajé en un año y medio en una revista cultural. Después empecé a hacer prensa, pero para artistas, a nivel músicos. Les llevé como parte de prensa. Después volví otra vez a los medios. Estuve en un medio de espectáculos, televisión, series, cine. De ahí me fui a un medio musical. Y después dejé los medios para hacer editorial, pero de content marketing. Trabajo en content marketing, hago marketing de contenidos editoriales, pero que sirven a la hora de la verdad para vender marcas.
Fantástico. Entonces trabajo en esa área. Esta noche, cuando nos comunicamos con ella, en la noche, cuando transcurría la noche de ella, estaba aún cocinando, no sé cómo salió eso, Dalma González, desde Inglaterra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buena madrugada ya, creo, ¿no? Muy buenas noches, buenas madrugadas, así mismo, gusto. Buenas noches a toda la teleaudiencia, a todo el equipo de GEN y a todas las colegas. Realmente, así como lo mencionaron, es un lujo poder ser parte de este panel. Sí, te confieso que fue delivery, que no estuve cocinando. Bien. Sí, ya no alcanzó. Sí, son justamente la 1 de la mañana, pero con todas las pilas para poder conversar un poco con ustedes sobre el panorama que estamos viviendo acá en Reino Unido. Magnífico. Tenemos casi la misma hora con esta siguiente ciudad y es muy curioso porque la semana pasada dialogamos con un residente ilustre, digamos, de la misma comunidad como es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y ahora estamos con una colega ilustre, Belén Mora, desde el mismo sitio, desde Washington. ¿Cómo estás, Belén? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Un saludo también a todas las chicas que están ahí, las estoy escuchando. Algunas las conozco, otras las estoy conociendo un poquito más. Así que un placer formar parte de este panel y poder conversar acerca de lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Antes hablarnos de vos y de hace cuánto tiempo estás allí y qué estás haciendo. Sí, en agosto voy a cumplir 4 años viviendo aquí en el área de Washington, D.C. El tiempo pasa muy rápido. Llegué como parte de una beca de un programa de estudio. El programa es Hubert Humphrey Fellowship Program. Eso me permitió cursar unas materias en una universidad aquí en Estados Unidos y posteriormente hacer unas pasantías. Así que pude pasar por algunos medios aquí en Estados Unidos y actualmente estoy trabajando como reportera multimedia o periodista multimedia en La Voz de América. Así que eso es un poco lo que estoy haciendo. Fantástico. Nos preguntamos también con producción, ¿con qué colega paraguaya podemos hablar que se encuentra en este momento trabajando, interactuando con una organización internacional de comunicación justamente? Y la localizamos a María José Centurión, acá en Paraguay. María José, gracias por tu tiempo. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Augusto, muy buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar allí en tu programa. Un saludo a las compañeras que están en diferentes partes del mundo. Realmente un orgullo que nos están representando en esos países importantes. Ese calor paraguayo, esa alegría que lleven al mundo, eso realmente da también mucha alegría. Claro, claro. Y María José, comentarnos un poquito en qué organización estás trabajando actualmente, que tiene una resonancia continental. Yo trabajo en la FAPI, que es una federación indígena, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas aquí en Paraguay, y a nivel internacional estoy como vicepresidenta de la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de la Comunicación, que es SIGNIS, que está en todo el mundo, y a nivel regional llevo la vicepresidenta en la vicepresidencia en conjunto con el presidente que está en Argentina. Claro, claro. Bueno, señoras, este va a ser un tiempo irremediablemente breve, pero me gustaría mucho empezar con Leticia y que nos cuente esta experiencia COVID en el sitio donde vive, no solamente desde la perspectiva de reportar, digamos, cómo sucedieron las cosas, sino la experiencia en sí que vivió una paraguaya residente en Grecia al respecto, Leticia. Y la verdad que acá, Augusto, menos mal se tomaron las medidas muy rápido. Teníamos el primer caso el 26 de febrero, automáticamente ya se cancela el carnaval y todas las actividades que se iban a realizar. Luego tenemos el primer fallecimiento el 12 de marzo y el día siguiente ya se cierran escuelas, ya se van cerrando de a poco también bares, cafeterías, toda la actividad. Y cuando va aumentando la cantidad de casos, automáticamente lo que hace el gobierno también es declarar la cuarentena entre el 22 y 23 de marzo. Desde ahí hasta el 4 de mayo estamos en la casa. No podemos salir, ¿verdad? Solamente si es que enviamos un mensaje de texto al gobierno diciendo, bueno, voy a la farmacia, al supermercado,
o al médico, o también podías salir a caminar, pero tenías que tener siempre tu pasaporte para poder salir. Lo bueno es que mucha gente permitió, muchas empresas, que podamos trabajar desde casa, así que yo estoy trabajando desde casa desde el 16 de marzo, hasta ahora vamos a continuar porque hay un grupo todavía de gente que está en riesgo, que forma parte del equipo, entonces la empresa decidió que todos vamos a continuar desde casa. La verdad que trabajamos mucho más porque tenemos más horas de repente, porque saben que estamos en casa, entonces, bueno, puedes hacerme esto, puedes hacerme otra cosa. Lo que puedo decir es que al principio vi que la gente realmente cumplía las medidas, había como que más... la gente tenía un poco de miedo al ver los casos en otros países, ¿verdad? Como Italia o España. Y entonces sí, yo veía que la gente realmente cumplía. Hoy día que terminó la cuarentena, como que hay un poquito más de relax. La gente está relajando, ¿no? Sí. Entonces eso de repente preocupa un poquito, pero la verdad que estuvimos muy tranquilos, muy pocos casos, así que realmente se vivió de una manera tranquila, ¿no? Vamos a volver en un momento con Leticia a preguntarle en la segunda ronda cómo vieron el funcionamiento de los medios de comunicación, pero quiero pedir disculpas a Gabriela Romero en Chile, a quien no saludé. Entonces, al tiempo de saludarle, al tiempo de darle las buenas noches, le quiero ya pedir también esa opinión sobre, primero que nos cuente cómo fue que un día pensó y se radicó en Chile y qué hace, y en segundo lugar que ya nos cuente cómo se está viviendo la situación en un país en el que hay mucha preocupación al respecto de la extensión de esta enfermedad. Gracias, Gabriela, por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, Augusto, ¿cómo estás? Chicas, de verdad es un placer y un privilegio estar compartiendo con ustedes. Me acuerdo que en alguna oportunidad nos cruzamos con algunas. Te cuento que llevo 11 años viviendo acá en Chile. Me trajo un chileno, la verdad. ¿Suele suceder? Sí. Él es un ex oficial de la Fuerza Aérea, piloto comercial, y un día me dice, oye, tengo la oportunidad de volver a volar a Chile, ¿quieres ir a vivir conmigo? Y la verdad que lo pensé mucho y le dije, bueno, vamos. Y acá estoy. De esa historia han pasado 11 años. Con terremoto incluido, accidente de los mineros y hoy día una pandemia. Así es que esa es como mi breve historia por acá. Trabajé para el grupo El Mercurio, para un canal regional en el norte. La verdad que he recorrido bastante Chile. Estuve viviendo en Santiago de Chile, donde está todo concentrado ahora, el tema del coronavirus. De ahí me fui a vivir a la costa. De ahí me fui a vivir al extremo norte, al límite con Perú, y ahora estoy viviendo a 400 kilómetros de Santiago. Debo decir que hoy día estoy muy agradecida de no estar en Santiago. A ver, aprovechemos para que nos comentes el contexto de la situación que se vive hoy en Chile, Gabriela. Mira, antes de que estuviéramos al aire, conversábamos con las chicas que todo lo que se vivieron, o sea, todo lo que se vivió en Europa, lo estamos viviendo ahora en América Latina, en particular México, Brasil, y acá en Chile. Hasta el minuto pasamos los 100.000 casos, ya pasamos lamentablemente los 1.000 muertos. Ayer se dio un pic de casi 5.000 contagiados en un día, y hoy también, o sea, como que todos los días vamos batiendo tristes récords, tristes números. Hoy día la cantidad de fallecidos fue de 75. Santiago está en cuarentena total, Santiago y Gran Santiago. Esos son aproximadamente como 7 millones de los 17 que son los chilenos que hoy día están en cuarentena, y todo hace presagiar de que mañana el anuncio del ministerio va a ser que esa cuarentena se va a extender a lo menos una semana más, porque los casos, o sea, lamentablemente no estamos bajando de los 3.500, 4.500 casos por día, y bueno, parece que para este virus lo único que sirve son las cuarentenas, y por supuesto todo lo que consigo trae, como le llaman acá, la otra pandemia, claro, que es la pandemia social y la pandemia económica. Y saliendo, así que esa es la realidad. Y saliendo de un año muy, muy conmovedor en materia social también. Sí. Quiero ir a Italia. Lía, vaya Italia, ¿no? Qué año absolutamente inolvidable en su historia por esta nube negra que se posó sobre ese país, ¿no?
Totalmente, recordemos de que Italia llegó a ser el epicentro de esta pandemia, superando los 30.000 fallecidos por el coronavirus, ¿verdad? Hoy estamos experimentando una nueva fase que le denomina convivencia con el virus. Fue un proceso gradual. Al comienzo lo que yo pude notar es que no hubo conciencia, no se tomaron las medidas a tiempo. Nosotros tuvimos el primer caso más o menos a finales de febrero, ya para comienzos de marzo fuimos a cuarentena total, y eso fuimos así, una cuarentena total de más o menos casi 2 meses, fuimos hasta el 4 de mayo. Luego recién tuvimos la libertad de poder ir a salir para hacer deporte, salir para hacer actividades físicas, pero fue un confinamiento muy complicado y muy difícil. Pero durante el confinamiento recién la gente pudo tomar conciencia y se respetaron las normativas, ¿verdad? Eso hizo de que podamos ir hasta la fase 2 en la que nos encontramos hoy, que es convivencia con el virus, con una ciudadanía muy comprometida y ya muy consciente de este virus que golpeó mucho. Hoy el boletín cerró con 55 fallecidos, recordemos de que veníamos con 700.000, llegamos, entonces está disminuyendo de una manera considerable. Es lo que está pudiendo habilitar a las siguientes fases. Mañana va a ser un día también importante para Italia, porque el 3 de junio, mañana, miércoles, se habilitan las fronteras para los países con la Unión Europea. Entonces eso va a generar un poquitito más de tránsito, va a ser un proceso evaluativo otra vez para poder determinar a la fase 3, que sería ya la total normalidad. Se dice normalmente sentir en carne propia, y si hay algún país en donde su máxima autoridad sintió en carne propia el COVID, estamos hablando de Inglaterra, Dalma. ¿Cómo se vivió hace un mes y cómo se vive hoy la situación en Inglaterra? Es así mismo como lo mencionás, Augusto, y realmente, de no creer que las propias autoridades también hayan sufrido en carne propia, como lo mencionabas, lo cual una vez más nos da a entender que el virus no distingue clases, posiciones, que nos puede afectar a todos. Si bien el primer caso de coronavirus en Reino Unido fue confirmado el pasado 31 de enero, recién el gobierno dispone el confinamiento el pasado 23 de marzo. Entre las medidas que dispuso el gobierno británico estaban las de, por supuesto, permanecer en las casas, las de salir solamente en el caso de extrema urgencia para ir a las farmacias, a los supermercados. Sin embargo, el gobierno permitía que la población pueda salir a ejercitarse una vez al día en algún parque cercano, a diferencia ya de otros países, como que no fue una cuarentena total desde un principio. Entonces también estas medidas, por supuesto, llamaron la atención a nivel no solamente local, sino también global. Mismo te puedo hablar como paraguaya que decidió venir a estudiar acá a Reino Unido como estudiante también. Era como que a mí me llamaba la atención que en mi país, ya a partir del segundo caso, el gobierno dispuso una cuarentena total. Sin embargo, acá ya luego de unos meses era como que recién el gobierno decide implementarlo. Tampoco era de manera estricta como lo era en Paraguay, si bien también las medidas eran revisadas cada 3 semanas. Recién a partir de ayer Reino Unido pasa a la fase 2, ya que también en algún momento fue epicentro de la epidemia por los altos números, ¿verdad? Actualmente Reino Unido cuenta con 277.000, digo bien, 985 personas infectadas con coronavirus y de las cuales 39.369 fallecieron. Inicialmente las cifras, bueno, ya como lo mencionaron las colegas también, como que eran pocas, pero ya alrededor de febrero y a inicios de marzo las cifras se fueron disparando y aumentaban los casos, Augusto, de a 3.000, de a 4.000 y hasta 5.000 por día. Hoy el panorama ya la curva se puede decir que se fue aplanando un poco más. Si bien por supuesto continúa
las cifras van de 1.000 a 1.500 personas por día. De Estados Unidos, de Inglaterra vamos a Estados Unidos, porque no solamente estamos hablando de un país que está todavía en una fase céntrica del problema del COVID, sino también de un país que está viviendo una fortísima movilización, disturbios, saqueos incluso, y eso pone en tensión al gobierno y a la sociedad civil. ¿Cómo están viviendo todos estos días desde ese sitio y desde el epicentro político del mundo donde residís, Belén? Sí, Augusto. Por ejemplo, aquí en Washington, la alcaldesa decretó o extendió el toque de queda que había decretado para el día lunes. Esto se extiende hasta mañana, hasta las 6 de la mañana, de 7 de la tarde a 6 de la mañana por segundo día consecutivo, un toque de queda debido a los incidentes que se han registrado días atrás. El día de ayer las manifestaciones se generaron en torno a la Casa Blanca, específicamente aquí en Estados Unidos, y obviamente eso hizo que se active todo el sistema de seguridad. Estamos hablando del servicio secreto, la policía del condado, la policía del distrito. Incluso se habló, el presidente incluso amenazó con la posibilidad de sacar militares a las calles, situación que obviamente generó toda una controversia aquí en Estados Unidos. Entonces estamos aguardando por de pronto, y hasta hoy, por lo menos hasta hace un rato, la situación estaba contenida en materia de las manifestaciones. Aquí en Washington se dieron de manera pacífica, no así en Nueva York, no así en otras ciudades donde sí se han vuelto bastante violentas, con enfrentamientos con la policía, saqueos, disturbios, entre otras situaciones. Conectando esto un poco con lo que tiene que ver con la pandemia de COVID-19, como sabemos, Estados Unidos hoy día es el epicentro de esta pandemia a raíz de la situación. Estamos hablando de más de 1.800.000 casos confirmados y más de 105.000 muertes. Esto según el conteo que está haciendo la Universidad Johns Hopkins, que es como que está llevando el monitoreo de esta situación a nivel mundial y se convierte en un referente a nivel mundial. Las autoridades advirtieron a partir de la reapertura de los 50 estados, porque sabemos que aquí, digamos, habían estados que habían decretado una cuarentena total, otros que tenían un poco de reserva o tomaban unas medidas escalonadas o distintas, pero hoy día estamos hablando de una apertura total en los 50 estados de la Unión Americana. Y esta situación hace que las autoridades sanitarias teman una segunda ola, donde aumenten nuevamente los casos, debido a que durante estas manifestaciones, como hemos visto en las imágenes que están circulando a través de las redes sociales, no se está tomando el distanciamiento social debido y se teme un segundo rebrote o una segunda ola de contagios a partir del hecho de que ya es como que la situación, por lo menos se había dado un descenso en los casos. Nueva York es el lugar donde se han reportado la mayor cantidad de casos y de muertes, y sabemos que ahí es donde la manifestación se está concentrando de manera importante. Ojalá que no, ojalá que no. En un momento vamos a hacer una ronda con la apreciación de cada uno de ustedes sobre el trabajo de los medios de comunicación que ustedes conocen. ¿Cuál ha sido la impresión, incluso en relación a esa pelea que hubo entre la veracidad y las noticias falsas también? Pero quiero ir hasta María José Centurión y preguntarle, desde la plataforma que integra en Signix a nivel continental, ¿hay estrategias globales al respecto de cómo trabajar este fenómeno de COVID a nivel continental, a nivel latinoamericano, María José? Augusto, nosotros estamos impulsando una serie de conversatorios cada semana con el objetivo un poco de analizar, de exponer, de compartir diferentes visiones desde los diferentes países que integran la organización, que son 14 en Latinoamérica. Es así que, por ejemplo, este jueves prevemos un conversatorio sobre post-pandemia desde la mirada de los comunicadores jóvenes del continente. Así como un reglamento o un estatuto así fijo no tenemos elaborado, pero sí estamos hablando, compartiendo realidades sobre cómo los comunicadores de diferentes puntos del continente están viviendo y están ejerciendo su labor
desde sus diferentes países, porque para comentarte un poco, Signis busca a través de lo que sabemos hacer, que es la comunicación, la transformación de donde nos toca estar, porque creemos que la gente no puede vivir como está viviendo. Aquí, por ejemplo, en Paraguay hay comunidades indígenas que están pasando hambre, que ese es otro virus fuerte que está amenazando a las comunidades indígenas, al igual que las comunidades que están viviendo en la Amazonía. No solo es el coronavirus, sino otros virus que son la falta de acceso a derechos básicos o la discriminación fuerte que viven por ser de una cultura diferente los pueblos indígenas, por ejemplo. O sea, esta pandemia está sacando a la luz situaciones concretas de exclusión social que siempre estuvieron ahí invisibilizadas, pero que ahora con el coronavirus como que están saliendo más a flote. Resultados de años de postergación de comunidades indígenas, campesinas, quienes viven en los alrededores, en los bañados. Realmente, por ejemplo, Cándido Vins, que es un comunicador y presidente de la asociación Enled Norte o la OPEM, decía que si el virus llegara a entrar en las comunidades indígenas, que estarían fritos, porque no hay hospital para salir de la comunidad, realmente se tarda mucho, no hay agua para lavarse las manos con agua y jabón, como se dice en las comunicaciones constantemente. Esa no es una realidad, ¿verdad? Y la realidad entonces en la comunidad es difícil, porque en este tiempo empeoró lo que ya estaba mal. Claro. Así como en Paraguay, en diferentes puntos del planeta, los compañeros de Brasil nos cuentan la difícil situación que están viviendo. Hoy en Brasil llegaban al pico de más de 1.200 muertos, solo hoy, por ejemplo. En Ecuador lo mismo, los compañeros de Chile. Están viviendo situaciones similares también, entonces ver con acciones concretas, con proyectos concretos, a través de la comunicación, qué respuesta podemos dar. Así entonces, mismo, este espacio que estamos promoviendo durante este tiempo de pandemia, donde no podemos salir mucho, donde está restringida la salida, ver un poco qué respuestas podemos dar. Y esa respuesta por el momento son espacios de conversación, de intercambio, de pensar y analizar la realidad y a partir de ahí sugerir acciones concretas ya cuando volvamos un poco, entre comillas, a la normalidad. Acabas de recordarnos una agenda que siempre está bastante ausente, como es la situación de los pueblos indígenas en relación al tema COVID, y nos comprometemos a buscar esa agenda. Leticia, ¿cuál es el balance de esa especie de guerra que se estuvo librando en todo el mundo en relación a la verdad y a la mentira en relación al COVID? ¿Y cómo analizas los medios en el sitio donde te toca vivir? Aquí en Grecia realmente, Augusto, yo puedo ver que la gente verifica bastante la información antes de darla a conocer, al menos en los medios de televisión, los diarios también. Y hay una denuncia bastante importante cuando hay algo en las redes sociales en especial que se está lanzando una mala información, automáticamente eso también se comunica que eso está errado y eso se da a conocer en la televisión y en los periódicos oficiales. Entonces lo que yo puedo ver es que acá la gente realmente cumplió con eso, hubo realmente un control estricto para ver si realmente la información que estaban dando era la correcta, y fue por eso que ellos tomaron también en consideración cuando se daban casos ya muy importantes, una gran cantidad en lo que era en Italia, en España y en otros países también. Entonces ellos decidieron tomar estas medidas rápido y eso fue lo que ayudó a que tengamos solamente 2.918 casos hasta el día de hoy y 179 fallecidos en Grecia. Y en este sentido también lo que decían es que se comunicó rápido, incluso hubo una campaña enorme de quédate en casa, también como en otros países, pero puedo decir que en Paraguay se tomó antes las medidas que en Grecia, ¿verdad? Yo comunicaba bastante que ahí ya estaba la cuarentena absoluta y acá se tomaban sí las restricciones, pero veías que la gente salía, ¿no? afuera. Entonces, lo que sí puedo decir es que la información que se daba era realmente verídica, se tomaban las precauciones para no informar cualquier cosa. Y también se decía a la gente para que en las redes sociales uno realmente pueda verificar antes de compartirlo. También vi muchos periodistas, muchos actores, actrices, gente muy famosa que participaba de todas estas campañas para poder informar de manera adecuada. Entonces, realmente acá se dio bastante eso y como decía también María José,
En nuestro caso, por ejemplo, acá en Grecia, lo que es un problema bastante importante son los campos de refugiados, donde tenemos miles de personas en ciertas islas donde están ahí prácticamente sin mucha ayuda, ¿no? Entonces, por eso también estaban viendo cómo poder brindarles y garantizarles todo lo que es la atención adecuada y también las medidas de prevención, porque realmente tenemos muchos refugiados que van llegando también diariamente. Me imagino. Italia, días dificilísimos. Supongo que fue una prueba de fuego para los medios de comunicación y su credibilidad, Lía, ¿no? Totalmente, pero lo más importante que acá se respetó, podríamos decirles, en los canales de comunicación establecidos, donde los datos salían oficialmente del Ministerio de Salud, el boletín cerraba a las 18, de ahí recién iban difundiendo los medios, así como también las nuevas normativas que iban incluyendo en cada decreto, eso se hacía oficial por el Ministerio de Salud, donde se habría creado una plataforma de coronavirus. Entonces creo que lo primordial que sirvió a los medios para poder difundir la información, creo que fue de crear unos canales establecidos y esos fueron respetados porque de ahí se difundía la información. Entonces eso fue primordial porque se manejaban datos muy fuertes y números muy altos, entonces para no difundir informaciones falsas creo que fue primordial y muy importante eso. Claro. Cecilia, a propósito hablabas de esa paridad cultural que existe entre México y Paraguay, y se me ocurre justamente preguntarte al respecto de eso. No es lo mismo difundir e instalar una idea fuerza respecto de determinada campaña en Italia que en un país con unas características tan especiales como México. ¿Cómo fue la comunicación en todo este tiempo? ¿Cómo calificas el fenómeno comunicacional? Augusto, yo primeramente es como que esta pandemia nos toca en una etapa muy nueva para la República. ¿Por qué? Porque es la primera vez el gobierno de izquierda, el gobierno progresista, el gobierno que venía 3 elecciones intentando el gobierno, por fin está en el poder, ¿verdad? La cuarta transformación, como le gusta decir a Andrés Manuel López Obrador, y México es el país de las conferencias de prensa. Hay 2 conferencias diarias, la famosa mañanera, que es una idea que tuvo AMLO, que lo hace todos los días a las 7 de la mañana, esté donde esté, se pone a hablar y da como su agenda y las novedades y opiniones personales. Si usted, bueno, tanto mis compañeras como la gente de la audiencia ya sabe la personalidad y el ego enorme que tiene Andrés Manuel y lo que significó para él por fin llegar a la presidencia acá en este país. Y entonces, aparte de las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, es decir, ahora mismo está dando conferencia de prensa Hugo López-Gatell, que es el responsable, ¿verdad?, de la Secretaría de Salud y el vocero, digamos, dentro de esta pandemia. Y el manejo de los medios me parece aceptable. Hay varias cuentas, sobre todo de Twitter, encargadas, Verifica MX, entre otras, que son encargadas de verificar y de dar a conocer si se trata o no de noticias falsas. Pero retomando un poco a lo que decían mis compañeras en cuanto a estatus general del país, México ahora está ya llegando lentamente a los 100.000 casos, 93.435. Y por ejemplo, Gaby decía que en Chile tienen más de 100.000 casos y tienen como 1.000 y pico de fallecidos. Aquí son 93.000 y hasta ayer se registraron 10.167 fallecidos. O sea, el promedio, digamos, la tasa de mortalidad es mucho más elevada que el resto de los países, porque México es un país, primero y principal, la causa principal de muerte acá en México tiene que ver con diabetes, hipertensión arterial, país número 1 en obesidad, son todos grupos de riesgo. Aquí también en México hay números altos de fallecimiento de jóvenes entre 17, 18 a 30 años, algo que no se suele dar en otros países, y es porque la mayoría de ellos son diabéticos, que tienen diabetes o son personas que padecen de obesidad, entonces es un riesgo mucho más grande. Otra cosa también que me recordaron mis compañeras, hablaba Leti de esto y hablaba también Majo en el ámbito de los indígenas en el Paraguay, Leti en el caso de los migrantes. Acá también hay una crisis muy fuerte de los migrantes.
porque recordemos que Trump puso esta ley y esta regla, se llegó a un acuerdo con el gobierno de México de decir, pueden solicitar asilo, no hay ningún problema, pero se tienen que quedar a esperar en México. Entonces, toda la caravana migrante está en la frontera, está del lado de México, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de cuidado, acampando a la intemperie, abandonado, esperando que se dé. Te estamos hablando de que en promedio, si tenés suerte, te dan un asilo a quién sabe, a 1 año, 2 años de espera. Hay gente que espera muchísimo. Y Trump se lavó las manos y dijo, no hay ningún problema, pueden pedir asilo, pero tienen que esperar en México. Y esa es otra crisis muy fuerte que se está registrando aquí en la frontera, ¿verdad? Y en la capital, de los 93,000 casos, 25,787 son de la Ciudad de México. Yo al comienzo veíamos que les contaba yo a ustedes que está entre los 10 países de las 10 ciudades, más pobladas del mundo. Entonces, los casos obviamente son... Claro, me angustia comprobar que nos queda solamente 10 minutitos. Dalma González, a ver, Inglaterra, medios de comunicación, ¿cuál es cómo catalogas la tarea? Realmente esto sí generó bastante resonancia al inicio de toda esta pandemia, el manejo de contenido de los medios de comunicación, ya que muchos, en realidad amigos, te hablo de estudiantes, también decían que, bueno, la información se veía bastante alarmista en comparación a lo que se manejaba de repente en sus países. También esto acompañaba a que las medidas del gobierno en principio no eran bastante duras, estrictas, como ya lo mencioné también, lo fue en Paraguay. Sin embargo, se pudo observar personalmente medios como la BBC, ITV, los medios más grandes también de acá, decidieron reforzar las entrevistas, las notas en piso, la generación de contenido con información y debates científicos. Así también hay que destacar, destaco también personalmente la labor de la BBC, ya que creo que es fundamental en toda esta pandemia, ya que en alianza con The Oak Academy, una academia conformada por los profesores académicos más renombrados de todo Reino Unido, generó contenido con también alianza con celebridades, para poder crear clases virtuales dinámicas ofrecidas al público, a la audiencia a través de sus plataformas digitales online, a través del iPlayer, como le llaman acá, para poder reforzar la educación en las casas, teniendo en cuenta también que desde ayer acá las escuelas primarias ya reabrieron. Claro. Y bueno, muchos padres también no saben si enviar a los chicos a la escuela, no enviar, ya que si bien el gobierno dispuso que se retomen las clases, también brindó autonomía a las instituciones educativas a que puedan decidir si reabren o no, y esto varía acorde a las ciudades también. Caramba, le estoy sometiendo a una velocidad vertiginosa a todas y están poniendo a prueba su capacidad de síntesis periodística. Nunca en la historia de los Estados Unidos se debatió tanto el rol de los medios de comunicación como en este proceso que está, digamos, liderado por el señor Trump. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están mirando? Tanto esa electricidad que existe entre la presidencia y los medios, como en el ejercicio de la tarea periodística en pleno COVID, Belén. Por supuesto que el tema de las noticias falsas o los fake news, que son un fenómeno mundial, esto es algo que Estados Unidos tampoco escapa, y se ha hablado mucho de esto aquí durante este periodo de pandemia, y por supuesto que las tensiones entre la Casa Blanca y algunos medios aquí en Estados Unidos no ha bajado en medio de esta crisis sanitaria que se dio a nivel mundial. Sí, los medios han hecho un trabajo y un papel de educación y de informar a la ciudadanía acerca de todo lo que estaba ocurriendo, porque bueno, rápidamente Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia. Y por otro lado, esto también sirvió para que el presidente Donald Trump pueda
por ejemplo, restituir las conferencias de prensa que se solían dar de manera diaria, que durante un tiempo la Casa Blanca suspendió esas conferencias de prensa, y lo que ocurrió fue que efectivamente se restituyeron estas conferencias de prensa, se estableció un equipo de trabajo donde, digamos, los médicos empezaban a hablar y a explicar desde una perspectiva científica acerca de, digamos, a qué se estaba enfrentando la población o qué se iba a empezar a enfrentar, y esto rápidamente se convirtió también en un espacio que el presidente Donald Trump utilizó para poder proyectar una imagen. Recordemos que estamos en pleno año electoral aquí en Estados Unidos. Las elecciones se dan las elecciones serán en noviembre, nuevamente. A la vuelta de la esquina. Exactamente. Entonces, todo eso fue el contexto en el cual se está desarrollando esta pandemia, y obviamente esto genera un debate enorme en una sociedad que tiene las opiniones divididas. Claro. Entonces, se daban discusiones acerca de si se utiliza o no se utiliza el tapabocas. El cierre de la cuarentena se convirtió también en un tópico de debate y de discusión en las redes sociales y en otros espacios de debate. Entonces, claro, sí, digamos, lo que logró hacer un poco es esas divisiones o esas opiniones encontradas o esa polarización que existe o que existe en el ambiente se profundiza un poco más. Chile, ¿cómo está Chile? ¿Cómo lo vieron desde la perspectiva del Chile que transmiten los medios de comunicación? ¿Empata con la realidad eso que se transmite, Gabriela? Absolutamente, y además que nosotros en Chile estamos viviendo una situación que el coronavirus vino como a agravar un poco, porque el 18 de octubre acá se da un estallido social en el que el país se vio envuelto en una serie de manifestaciones que fue absolutamente transversal, y a partir de allí hubo una prensa bien dividida, la verdad, y nosotros pensábamos que con esta pandemia esa crispación que se creó en la sociedad, esa división, iba como a alivianarse un poco y íbamos a estar como todos mirando cómo salíamos de la pandemia, y no necesariamente fue así. En este minuto todos los días hay como un show, entre comillas, aparte entre las intervenciones que hace el ministro de Salud con la situación diaria de los contagiados, los muertos, la gente conectada, ventilador mecánico, en fin. Y hoy día la disputa es con el ministro de Salud es cuando discutimos el dilema de la última cama disponible. Acá el sistema de salud ya está prácticamente colapsado, eso también lo hace ver la prensa, y no ha mermado. De hecho, sus intervenciones siempre son alguna disputa con algún periodista, y siempre tiene una polémica, siempre está tratando también de desmentir números. La última disputa, digamos, fue en que un periodista independiente empezaban a contrastar los números de muertos del año pasado y que ahora eran demasiado pocos, pero se ha hecho un buen tratamiento. Hay que decir que los medios tradicionales, los medios llamados serios, hacen un buen tratamiento para que lo que se difunda realmente sea lo que está pasando, porque hoy vemos las redes sociales, si bien ha permitido mucha visibilidad y que todos, entre comillas, puedan ser periodistas con una cámara y con el teléfono, detrás de eso también hay que ser bien rigurosos en verificar qué es lo que estamos absorbiendo, porque yo de un tiempo a esta parte acuñé como un término que es la infoxicación. Demasiada información, si bien somos capaces de procesar, pero no es el momento de estar administrando y tragándose tanta información negativa. Entonces ahí también yo creo que como periodista, y eso también yo siempre les digo a mis colegas, hoy día tenemos que demostrar de qué material estamos hechos los periodistas. Gabriel García Márquez decía que esta es la mejor profesión del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con mi colega, y creo que nosotros somos por algo somos el cuarto poder. Creo que las redes sociales no nos han sacado eso, y hoy tenemos un rol social también muy importante, creo, los periodistas, que es informar con la más precisión y objetividad posible, porque ya estamos viviendo un mundo bastante denso allá afuera como para alarmar con informaciones que necesariamente no sean ciertas y que no necesitamos, Augusto. Así infoxicación, me quedé con esa expresión. El tiempo se me va acabando, tengo
30 segundos para que María José nos explique su mirada sobre la gestión de los medios en Paraguay también desde acá, y después trataría de alcanzar el tiempo para un saludo a todas y despidiendo y agradeciendo mucho. María José, ¿cómo viste el desempeño de los medios hasta hoy en este contexto? Complementando un poco lo que decía también Gabriela y también aterrizando a la realidad local respecto a los medios de comunicación, muchas estadísticas, la realidad desde lo general, y me parece que las historias se pierden en esos números, historias concretas, rostros concretos, historias concretas de carne y hueso que a veces no salen a la luz, como hablaba hace rato. Por ejemplo, Elsie, que es de una comunidad de Tecojá, Sauce, del Alto Paraná, hasta hoy duerme en carpa con su marido y sus 2 hijos. O una comunidad en el Chaco que se pasó comiendo pomelo porque los kits del gobierno no llegaban. Esas historias están invisibilizadas a veces si es que un medio, un periodista no lo saca a la luz. Tal cual. A veces la realidad también supera todo ideal que podemos pensar, que se viven en sitios alejados, bien lejos de la ciudad, y podemos transmitir tanta esperanza también a través de nuestro trabajo. Por ejemplo, en una comunidad indígena del Chaco, mujeres hacen tapabocas y lograron vender a una cadena de farmacias de aquí de la capital, por ejemplo. Todas esas historias también deben ser contadas, y hay muchísimos. Y así también como hay comunidades que en este tiempo hacen oraciones, cantos para que los indígenas puedan estar bien, pero también para los no indígenas puedan también estar bien. Comunicar es denunciar, es visibilizar lo que nadie quiere mostrar, Augusto, o lo que nadie quiere hablar. Comunicar es transformar realidades, es reivindicar derechos, es hacer justicia, pero también es devolver esperanza y la dignidad a muchas personas buenas, sabias y que dan mucho sin ser reconocidas. Comunicar es que todos tengamos las mismas oportunidades, no solo algunos. Que mucho aprendimos esta noche. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Es una vieja frase. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero esta vez es dicha desde el corazón. Realmente hubiéramos querido hablar muchísimos más, pero nada, se nos fue el tiempo. Son muy, pero muy competitivas en lo que hacen. Ellas son paraguayas que están en diferentes lugares del mundo, o trabajando, o investigando, o haciendo cosas referidas a la comunicación. Trato de enviarles el abrazo más cálido posible desde acá y agradeciéndoles muchísimo. Muchísimas gracias, Leticia, Lía, Cecilia, Dalma, Belén, Gabriela y María José. Gusto. Muchas gracias, Augusto, por la oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Fabiola, también. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, chicas. Ha sido un placer. Y lo que yo le quiero decir a mis compatriotas es que lo único que tenemos que hacer es aislarnos y cuidarnos. No es pensar que vamos a tener un respirador para cada uno y un equipo médico. Tal cual. Cuidémonos tal cual. Acá en la cuarentena, y respetar lo que nos dicen es fundamental. Un abrazo grande y mundial, gracias a ustedes hoy. Estoy muy feliz, realmente. Estamos muy felices acá en el medio. Abrazo grande, muchas gracias. ¿Sí? Nos vemos en Asamblea el próximo martes, ¿sí? Con un nuevo capítulo, un capítulo que ojalá tenga la misma categoría del día de hoy. Nos vemos pronto. Abrazo grande, que sigan bien. Cuídense mucho, por favor.